Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Damelise Ten van der Horst. La doctora Ten van der Horst es cardióloga, pediatra, ecocardiografista y le damos la bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchísimas gracias por la invitación y muy complacida de estar con ustedes. Gracias, doctora. Las gracias y la alegría de poder contactarla y tenerla para poder llevarle orientación con respecto a las cardiopatías en niños. Cosa esta, temas esto, doctora, que los padres necesitan mucha orientación. Gracias, doctora, de nuevo por concedernos esta entrevista de su apretada agenda. Y vamos a arrancar de una vez, doctora. Doctora, evaluación cardiodeportiva en niños. Sí, este es un tema bastante interesante porque eh, nosotros tendemos a poner los niños a hacer actividades deportivas sin una evaluación cardiovascular. Entonces, fíjate, no es lo mismo actividad física, ejercicio y deporte. Actividad física es lo que nosotros hacemos cotidianamente, que paseamos al perro, que caminamos, que ejercicio es, por ejemplo, una actividad física planificada, cuando tú, por ejemplo, haces yoga, haces pilates, pero deporte amerita competencia, amerita estrés, amerita una sobrecarga de adrenalina importante a la que se va a someter ese corazón, que si tiene una cardiopatía que desconoces, puede ocasionarle una muerte súbita a ese niño o ese adolescente. Entonces, la finalidad de la evaluación de los niños y adolescentes antes de hacer deportes es obligatoria porque con ello descartamos estos pacientes que tienen riesgo para hacer una muerte súbita mientras están entrenando. La muerte súbita, aunque es poco frecuente, porque ocurre en un 0,46 por cada 100.000 habitantes, es algo catastrófico y que destruye la familia, que destruye el colegio, que destruye la sociedad. Son poco frecuentes, pero hemos escuchado pacientes o deportistas que han muerto jugando tenis, jugando fútbol, en baloncesto, que han hecho un arresto cardíaco. Entonces, con la evaluación cardiodeportiva, nosotros lo que buscamos es identificar qué paciente tiene una condición que pueda predisponer a una muerte súbita mientras está entrenando. Doctora, ¿qué incluye esta evaluación? Vamos, díganle a los padres de consulta participativa, ¿qué incluye esta evaluación? Y la importancia de hacerlo, porque habemos padres y abuelos que exigimos rendimiento a los niños cuando lo estamos induciendo al deporte, a una disciplina, y si le exigimos, no, ese muchacho tiene fuerza, ese muchacho está bien comido, no sé cuánto. ¿Qué incluye esta evaluación, doctor? Lo primero es hacer una buena historia clínica, porque con la historia clínica nosotros buscamos los antecedentes familiares, que son muy importantes. Si el niño tiene un antecedente familiar de padre, madre, hermano, abuelos, tíos que hayan tenido una muerte súbita antes de los 55 años en el hombre o 65 años en la mujer, ese es un factor de riesgo. Si el niño tiene antecedentes familiares de cardiopatía congénita, si tiene antecedentes de arritmias, que las arritmias son la primera causa de muerte súbita en los atletas, de un familiar que haya utilizado marcapasos. También si las manifestaciones clínicas del niño, como yo le decía, un niño que presente dolor en el pecho, que presente palpitaciones, mareos o desmayos mientras está realizando el ejercicio, son cosas que se deben tener muy en cuenta porque
puede ser que la capacidad máxima de consumo de oxígeno que tiene ese niño se esté sobrepasando de acuerdo a las demandas que le esté exigiendo el entrenador. Entonces, es importante nosotros conocer los antecedentes familiares, los antecedentes personales, los síntomas que esté presentando el niño, porque un atleta, para que pueda rendir, no solamente tiene que tener una buena salud cardiovascular, sino también una buena salud metabólica, que eso incluye la glicemia, el colesterol, los electrolitos que estén en adecuados niveles y también una buena condición muscular, una buena condición esquelética para que el niño, que no, por ejemplo, hay niños que tienen pie plano, que se cansan más, y una buena condición pulmonar. Los pacientes con asma, los pacientes que tienen adenoides, rinden menos que los pacientes que tú has podido tratar esa parte. Además de la historia clínica, hacemos un examen físico dirigido auscultando el corazón, auscultando pulmón, tomando la presión arterial, porque hay niños que son hipertensos, tomando la frecuencia cardíaca de base. Es obligatorio el electrocardiograma, porque con el electrocardiograma podemos determinar si hay algún trastorno del ritmo cardíaco que pueda poner en riesgo a ese niño. También realizamos un ecocardiograma para ver el corazón por dentro, la fuerza con la que se contrae y determinar que no haya una cardiopatía congénita. Realizamos una ergometría o una prueba de esfuerzo para nosotros ver el rendimiento, porque el eco y el electro se hacen en reposo, pero con la prueba de esfuerzo tenemos la oportunidad de hacer una evaluación cardíaca con el paciente haciendo el ejercicio. Y ahí valoramos la frecuencia cardíaca máxima que tiene ese niño, que tenemos una regla, por ejemplo, debe ser 220 menos la edad del paciente. Si un niño, por ejemplo, tiene 15 años, la frecuencia cardíaca máxima de ese niño es 205. Pero lo que recomendamos es que no sobrepase el 80% de su frecuencia cardíaca máxima, porque si la sobrepasa, entonces ese niño en ese momento puede empezar a tener síntomas cardiovasculares de dolor de pecho, mareo y puede desmayarse. Por eso es importante saber cuál es su consumo de oxígeno, su frecuencia cardíaca máxima, si el niño está hipertenso, si el niño tiene una arritmia, cómo está la fuerza de contracción del corazón, si tiene alguna cardiopatía congénita, si tiene alguna válvula que esté estrecha, si tiene la temida miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que es una condición que puede favorecer la muerte súbita o una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Entonces, además de eso, hacemos las pruebas de laboratorio que le comenté para nosotros también ver la condición metabólica del niño. O sea, es una evaluación exhaustiva que le hacemos a ese paciente para darle el apto para realizar esas actividades de alto rendimiento a las que son sometidas estos niños. Doctora, ¿y a partir de qué edad es recomendable esta evaluación en los niños? Porque por lo regular los niños comienzan a tener actividad deportiva después de los 6, 5, 7 años, ¿no? Así es. A partir de los 6 años se puede hacer completamente sin problemas su evaluación cardiodeportiva. Porque fíjate que a veces no está en el fútbol ni está en una actividad, pero en el colegio le ponen pruebas fuertes de correr una cancha completa. Entonces es importante nosotros saber la condición física de ese niño. Lo ponemos en natación, lo ponemos en voleibol, lo ponemos en karate y no tenemos idea cómo están esos niños. Además de que el atleta sufre cambios en su corazón cuando está sometido de manera sistemática por más de 6 meses a esa actividad deportiva. Entonces tenemos que hacer una evaluación inicial para ver si el corazón estuvo bien antes de iniciar esos deportes. Pero hay poca cultura aquí de hacer una evaluación física, cardiodeportiva antes del deporte y esas cosas tienen que cambiar. Doctora, es cierto que en el 90% de los casos
¿Las cardiopatías congénitas en niños se tratan con cirugía? Y te diría que es como entre el 80 y el 90%, sobre todo cuando son cardiopatías graves que comprometen la vida del paciente. Por lo general son cardiopatías que deben corregirse mediante una cirugía de corazón abierto, porque con medicamentos, los medicamentos que utilizamos son medicamentos que ayudan al niño a compensarse, por ejemplo, a que la frecuencia cardíaca no esté tan rápida, a que el niño no se canse tanto, pero no son medicamentos que curan la cardiopatía porque es un defecto estructural. Es un defecto estructural. Doctora, Ujú. los riesgos en la cardiopatía congénita, eh, ¿qué tan letal son estas cardiopatías en el niño? Depende de la cardiopatía, porque como les decía, las cardiopatías son múltiples. Y si la cardiopatía compromete, por ejemplo, la circulación o el gasto cardíaco, como son esas cardiopatías que tienen una estrechez de la salida de la sangre del corazón, son cardiopatías que hay que corregir de manera inmediata porque son muchas que no son compatibles con la vida si no se corrigen. Hay otras que son moderadas o algunas que son leves que no comprometen como tal la función del corazón en sí, porque, por ejemplo, son válvulas con una estrechez leve que permite que el corazón pueda funcionar sin problemas, o algún orificio pequeño que no presenta ninguna repercusión. Y entonces en esos casos simplemente no le da seguimiento. Pero las cardiopatías, como por ejemplo la transposición de grandes vasos, la transposición hay que operarla antes del mes de vida, el tronco arterial común también, el ventrículo izquierdo hipoplásico es una de las peores cardiopatías que ameritan una serie de cirugías, no solamente una, el ventrículo único también, las cardiopatías son muchas y entonces el tratamiento se individualiza dependiendo del paciente. Doctora, ¿puede confundirse la manifestación clínica de la cardiopatía congénita con otro tipo de patología? Sí, 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 claro que sí. Con lo que más se confunde, por ejemplo, es con una neumonía, porque el niño con una cardiopatía en la cual va mucha sangre a los pulmones, este niño empieza a respirar con dificultad por el gran volumen de sangre que hay en sus pulmones. Entonces, puede pensar el pediatra, puede pensar los padres que el niño tiene una infección respiratoria y que es una neumonía. Entonces, se diferencia de la neumonía en que el niño no se ve infectado, es un niño que tiene la dificultad respiratoria desde que nació o por lo menos a partir de los 15 días de nacimiento. Y es un niño que se cansa cuando se alimenta porque la alimentación es un ejercicio para ellos, el llanto también. Entonces se confunde por lo general con una neumonía o con una infección respiratoria. En la cardiopatía congénita, el niño muestra cansancio, adormecimiento, es un niño que es inactivo, manifiesta inactividad, un bebé recién nacido mueve la patita, vuelve a... las cardiopatías congénitas se presentan estos síntomas, esta sintomatología de tranquilidad, de pasividad del bebé. ¿Cómo sospecharla en un bebé recién nacido? Si el niño se cansa cuando se alimenta, es decir, que comienza a comer, suelta el biberón o el seno y hace una pausa para empezar a respirar rápido buscando aire. El niño que tiene dificultad respiratoria, que respira muy rápido, que suda cuando se alimenta, que se pone morado cuando llora, se pone la boquita, los labios, la lengua, las uñitas moraditas, es un niño que hay que sospechar de una cardiopatía, que el corazón está latiendo muy rápido, la mamá dice, el corazón va muy rápido, doctora. El niño que no gana peso, es un niño que como tiene insuficiencia cardíaca, el corazón no es suficiente para producir sus funciones vitales como es la ganancia de peso. Entonces, ese niño hay que sospechar de una cardiopatía. Ya el niño que está más grande, por ejemplo, un niño escolar, es ese niño que le duele el pecho, que se cansa cuando corre,
que se desmaya, que tiene palpitaciones o taquicardia. En esos casos, en niño mayor, son signos también de una cardiopatía congénita, de que algo puede estar pasando. Particularmente si el niño presenta estas manifestaciones en el momento en que está haciendo deporte. Un niño que está haciendo deporte y de repente se desmaya o de repente dice que le duele el pecho, hay que prestar atención porque puede tratarse de una cardiopatía congénita. Ahora, usted hablaba de que cardiopatías en niños, esa es una pregunta porque la gente piensa que, y los niños sufren del corazón, o sea, no se piensa que el niño puede sufrir del corazón. Ujú. Los padres son debidamente orientados. Necesita los padres de un niño con cardiopatías congénitas algún tipo de entrenamiento, algún tipo de guía para manejar a este niño. Sí, sí, este es un niño muy especial, es un niño prácticamente de cristal, porque es un niño que si se expone a virus o a infecciones, la neumonía o la infección respiratoria que le dé es mucho más grave que a un niño que no tenga una cardiopatía, porque son pulmones que están muy húmedos y entonces pueden hacer una neumonía grave. Son pacientes que no ganan peso adecuado, por lo tanto tienen una desnutrición crónica. La manera de alimentarlos tiene que ser distinta, tiene que buscarse fórmulas que incrementen las calorías para que el niño pueda ganar cierto peso. Tienen que tener sus vacunas siempre al día para evitar las infecciones. Son niños que, por ejemplo, hay pacientes con cardiopatía que no pueden, no deben permitirse que lloren porque pueden hacer una crisis. Con una crisis de llanto te pueden desencadenar una crisis como la llamamos hipoxémica e inclusive el bebé puede fallecer en una de estas crisis. Es decir, que son pacientes que dependiendo del tipo de cardiopatía que tiene, nosotros le damos las instrucciones de cuidado a los padres para evitar desenlaces fatales. Doctora, hemos hablado de cardiopatías congénitas y la cardiopatía adquirida en niños. ¿Cuáles son estas cardiopatías y qué las puede causar? ¿Qué las causa? Sí, dentro de las adquiridas vemos, por ejemplo, la fiebre reumática, que en República Dominicana hace unos años se veía mucha fiebre reumática. La fiebre reumática es una afección del corazón secundaria a la infección de garganta por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Entonces, cuando el niño ha tenido una infección de garganta que no ha sido correctamente tratada y tiene predisposición a tener esta enfermedad, el niño presenta inflamación de las articulaciones, cansancio. El pediatra escucha un soplo que anteriormente no había escuchado porque se lesionan o se inflaman las válvulas del corazón. Esta es una cardiopatía que en los países desarrollados ya se ve poco, pero se sigue viendo mucho, por ejemplo, en la India, en países donde los niños están hacinados, donde no hay condiciones de salud apropiadas. Hace aproximadamente 15 años nosotros veíamos mucha fiebre reumática, ahora ha disminuido bastante, pero es una de las cardiopatías adquiridas principales. También está la enfermedad de Kawasaki, que es una respuesta exagerada del cuerpo a una infección que haya tenido el niño por un virus. Esto provoca una inflamación del músculo del corazón y de las arterias de mediano calibre. El niño se presenta, por lo general es un niño menor de 5 años, con una fiebre, con una irritabilidad, con la lengua roja, con un ganglio grandote en el cuello y con las manitas, los piecitos hinchados y con una erupción en todo el cuerpo. Este niño debe recibir tratamiento con inmunoglobulina humana porque si no, esas arterias del corazón se inflaman y pueden entonces ocasionar más adelante infartos en niños, que es una de las
causas raras de infartos en niños. También están las miocarditis, que es la inflamación del músculo del corazón, que se provoca secundario a cualquier virus, como por ejemplo la influenza, lo provoca mucho, ahora que se está viendo mucha influenza, el COVID, que provoca el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la varicela, el virus del dengue puede provocarte también lo que es una miocarditis. A veces en la temporada de dengue llegamos a ver niños con miocarditis fulminante porque el virus se entraba en el músculo cardíaco e impedía que, sabe que el corazón, la función es contraerse para vaciar la sangre. Entonces cuando hay una inflamación del músculo, ese músculo no se contrae de manera eficiente y entonces se produce una falla cardíaca muy importante en estos pacientes. Esas son generalmente las cardiopatías adquiridas más frecuentes, además de, por ejemplo, algún trauma que se provoque en el corazón por algún pelotazo, que también lo hemos visto. Son de las cardiopatías que más frecuentemente vemos en los niños, de las adquiridas. ¿Y qué sería, qué manifestación de este niño sería un llamado de atención para los padres de una posible cardiopatía, de que se haya adquirido un problema cardiopático en el niño? Sí, por ejemplo, en esta época que tenemos mucha influenza, generalmente después de estos virus, 15 días después el niño empieza a cansarse. Tú ves que es un niño que antes jugaba fútbol bien, por ejemplo, o corría en el colegio, pero ahora tú ves, no, me estoy cansando o me duele el pecho. En esos casos es importante llevar al niño al cardiólogo para hacerle un ecocardiograma y ver cómo está la fuerza de contracción del corazón. Eso es importante. También en la fiebre reumática, cualquier niño que esté presentando fiebre, inflamación de las coyunturas, por ejemplo, de la rodilla, tobillo, muñeca, que son las articulaciones grandes, y presente cansancio, hay que pensar con un antecedente de amigdalitis no tratada, hay que pensar en una fiebre reumática. Y el niño aquel que tiene menos de 5 años, la lengua roja, una erupción, que está irritable, que tiene una fiebre que no encuentran la causa, hay que pensar en una enfermedad de Kawasaki. ¿Son más tratables las cardiopatías adquiridas que las congénitas en niños, doctora? Depende, porque, por ejemplo, hay cardiopatías adquiridas, por ejemplo, la miocarditis, cuando es una miocarditis fulminante, cuando es el músculo cardíaco que se afecta, no tenemos manera de resolverlo, porque tú no puedes operar el mismo músculo y cambiarlo todo, diferente a cuando es una congénita, que si tú tienes una válvula estrecha, la dilata, la abres, si tiene un orificio, lo cierra mediante una cirugía y luego está resuelto. Pero cuando es afección del músculo, ya ahí nos toca esperar que esa respuesta autoinmune que inflamó ese músculo pase. Y a veces no llega a pasar y se dilata ese corazón, se pone enorme y el paciente fallece a consecuencia de esa situación. O sea, doctora, que las cardiopatías adquiridas no son tan riesgosas, tan posiblemente mortales como las cardiopatías congénitas. Depende del tipo de cardiopatía. Si es una miocarditis, que inflame el miocardio, es una miocarditis fulminante, es muy peligrosa y puede terminar con la vida del paciente en horas. Si es una fiebre reumática que no tiene En horas, en doctora. horas, Terminar en con la horas, vida en horas. así es, en horas. Sí, si es una fiebre reumática, por ejemplo, que no tiene tanta afectación de las válvulas, entonces esa cardiopatía es manejable. Pero todo depende del tipo de cardiopatía congénita o del tipo de cardiopatía adquirida que tenga el paciente. O sea, doctora, esto de que puede acabar con la vida en horas, esto es cuestión de un infarto masivo, un paro Por eso se cardíaco. llama miocardiopatía
miocarditis fulminante, porque como le decía, la función del corazón es la contracción. Entonces, cuando se provoca esta miocarditis, el músculo se daña y no se puede contraer de manera eficiente. Y entonces ahí se desencadena un edema pulmonar, una insuficiencia cardíaca grave, y entonces nosotros no tenemos cómo salvar a ese niño porque eso particularmente no se opera. Entonces, hemos visto estos casos, por ejemplo, secundario a dengue, a virus dengue. Hemos visto algunos pacientes en esa situación. Doctora, en niños con otras patologías, ejemplo, niños diabéticos, que según tenemos entendido es una de las patologías más comunes en niños recién nacidos por genética, por heredad. ¿Cuáles otras patologías como la diabetes pueden provocar el desarrollo de una cardiopatía en el niño? Bueno, hay enfermedades, como bien usted dice, que pueden asociarse a cardiopatías. Está, por ejemplo, el VIH, que puede producir miocarditis, la falsemia, que también puede producir miocarditis y puede producir por la anemia la dilatación del ventrículo y como consecuencia la insuficiencia mitral. En general, todos los tipos de anemia severa pueden desencadenar cardiopatías. Los niños trasplantados, los niños con cáncer que utilizan quimioterapia, esas quimioterapias, muchas de ellas son cardiotóxicas y afectan el corazón. Muy importante, los pacientes renales, que son los pacientes que tienen nefropatía, que tienen alguna enfermedad renal crónica, también pueden tener afecciones cardíacas. En sentido general, esas son las principales causas de cardiopatías asociadas a otras enfermedades. Doctora, usted es especialista, ecocardiografista. En la ecocardiografía en niños, en bebés, en neonatos, son tan importantes y pueden mostrar y presentar si el niño vino con una cardiopatía congénita. Sí, el ecocardiograma es el estudio gold standard para diagnosticar las cardiopatías congénitas, porque es un estudio no invasivo en el cual podemos evaluar el corazón en tiempo real. Es un estudio no doloroso, económico, y podemos ver el corazón completo contrayéndose, podemos evaluar todas las válvulas, las paredes, las arterias, las venas, y con este podemos hacer fielmente un buen diagnóstico de cardiopatía congénita. Finalmente, doctora, ¿hay algunos estudios y tratamientos para las cardiopatías congénitas y adquiridas que pudieran acelerar procesos dañinos en el bebé? Estudios diagnósticos. Bueno, por lo general no. Actualmente los médicos estamos, de hecho, para hacer algún estudio invasivo, se están solicitando evaluaciones cardiovasculares porque hay niños que no se quedan tranquilos, por ejemplo, cuando se hace una tomografía, un electroencefalograma, una resonancia, y hay que dormirlos. Y antes de esa sedación se realiza una evaluación cardiovascular para ver si el niño no tiene riesgo para hacer esa sedación. Más que el estudio, yo le diría que el riesgo estaría en la sedación a la que hay que someterlo para la realización del mismo. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero no queremos despedirla sin que usted le diga a los amigos de Consulta Participativa cómo contactar a la doctora Damelice Ten. ¿Dónde está la doctora? Sabemos, doctora, que usted está en el Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza y que también dirige Sí, otra entidad a nivel privado. Dígale a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar a la doctora. sí, yo estoy como directora realmente en el Hospital Hugo Mendoza, no prestando los servicios de cardiología. Sí, pero mis consultas están en endocardio, que es un centro de evaluación integral
cardiovascular, pediátrica, de adultos, endocrinológica y de todas las especialidades, que está ubicado en la Max Enrique Sureña número 108 en Evaristo Morales. Es un lugar donde tenemos una unidad de evaluación cardiovascular completa, prueba de esfuerzo, ecocardiograma, electros. Somos varios cardiólogos pediatras, varios cardiólogos de adultos, un centro bastante completo para hacer el diagnóstico preciso de las cardiopatías congénitas adquiridas y hacer las evaluaciones cardiodeportivas que les he comentado hasta el momento. Doctora, gracias del arma. Consulta participativa está a su orden, doctora. Gracias a ustedes. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima entrevista con la doctora Damelise Ten van der Horst, cardióloga pediatra, donde estuvimos hablando de las cardiopatías congénitas y adquiridas en niños, solo nos resta darles las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras de salud. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.